potencial total en el punto P será K sub E, que lo puedo sacar de la integral, por mi de Q sobre R. ¿Qué es R? La distancia de cada de Q al punto P, que de la geometría del problema vemos que esto es una constante, ¿sí? Esa constante la puedo escribir en términos del radio del anillo y esta distancia X que está desde el origen de mi sistema de coordenadas hasta el punto P. Listo, muchachos. Aquí no tengo que trabajar con vectores, más fácil. Bien. Entonces, R es igual a la raíz cuadrada de x2 más a2. Esto ya lo hemos hecho 3 veces. Una en el campo gravitacional, otra en el campo eléctrico y aquí en el potencial eléctrico. O sea que reemplazando todo, 3 en 2, entonces queda que el potencial eléctrico evaluado en el punto P está dado por esta expresión, muchachos. La expresión 4. ¿Qué nos dio eso? Perdón. ¿Qué nos da eso? K sub Q sobre X a la 2 más A2 a la 1 medio. Revisen eso. Esto ya lo hemos hecho. Creo que hasta aquí llegamos la clase anterior. Entonces, listo. Aquí vamos a hacer un pequeño paso. O sea, ya hicimos el literal A, que es, hay una expresión para el potencial. Vean, acá está. Esta es la expresión para el potencial. Potencial es esto, expresión 4. Ahora, ¿qué nos dice en el literal B? Hombre, de esa expresión, una vez obtenido el potencial, hay el campo. Muy interesante eso. Veámoslo, muchachos. Veámoslo. Bueno. Entonces, lo que dice aquí, una vez calculado el potencial eléctrico, ¿sí? Procedemos, a partir de ese potencial, a hallar el campo eléctrico. Bien. Y el campo eléctrico y el potencial, recordemos que están vinculados, relacionados por esta expresión. ¿Sí? La diferencia potencial es igual a menos la integral del producto punto E punto dl. Esto ya lo vimos también. dl es un diferencial de longitud, ¿sí? Que va en sobre la trayectoria, ¿sí? Esta es una expresión en forma integral, ¿sí? Que puede usarse para hallar el potencial conocido del campo. Muy bien. O viceversa, muchachos. Pero también podemos calcular el campo en cualquier región del espacio conocido el potencial. Y entonces aquí me voy a olvidar un poquito de esta expresión 1 y voy a retomar la definición de potencial eléctrico para una carga puntual. Véalo, acá está. Potencial eléctrico es igual a la constante de Coulomb, constante electrostática, por Q sobre R. ¿Sí? Bueno, entonces voy a derivar ambos lados de esta expresión por un dr. ¿Sí? Entonces queda dv dr es igual a AD dr de K sub E Q sobre R. ¿Sí? K sub E Q los puedo sacar de la integral porque son constantes. De la integral no, perdón. De la derivada porque son constantes y me queda que mi dv dr es igual a K sub E Q por la derivada con respecto a R de 1 sobre R. ¿Cuánto da esa derivada? Pues hombre, hay que recordar el cálculo integral, el cálculo de derivadas. Esta es la derivada de un cociente. Si se acuerdan, bueno, saber previo, la derivada de un cociente es menos, ¿sí? Pero aquí da un signo menos, K sub Q, 1 sobre R2. Recuerde esto si no lo tiene presente. Bien. Entonces, muchachos, pero, el campo eléctrico, ¿sí? Para una carga puntual es K sub Q sobre R2, solo cambia aquí el 2, ¿sí? Respecto al potencial.
Entonces queda que dB de R, que es lo que tenía aquí, ¿sí? Este dB de R es igual a menos caso de Q sobre 1 sobre R2. Pero esto que hay aquí es el campo eléctrico, ¿sí? Según esta expresión. O sea que mi dB de R es igual a menos E. Esto es a lo que quería llegar. Yo puedo reescribir esto y decir que el campo en magnitud es igual a menos la derivada del potencial respecto a R. ¿Y qué es R, muchachos? Vector de posición, ¿sí? Que si está en una dimensión depende de X, que si está en dos dimensiones depende de X y Y, si está en tres dimensiones depende de X, Y y Z. Eso lo puedo escribir, ¿sí? En forma vectorial por esta expresión, muchachos, esta expresión, ¿sí? Que es el campo eléctrico como vector es igual a menos nabla del potencial o el gradiente del potencial, ¿sí? Este es, muchachos, si lo conocen, es el vector nabla o el operador, perdón, el operador, ¿sí? Que cuando opera sobre una magnitud física se convierte en lo que se llama el gradiente, ¿sí? En este caso, como está operando sobre el potencial, entonces se le conoce como gradiente del potencial. ¿Sí o no, muchachos? ¿Sí? Menos el gradiente del potencial. Entonces, ese gradiente potencial yo lo puedo escribir así, ¿sí? Como una derivada parcial respecto a X, una derivada parcial respecto a Y y una derivada parcial respecto a Z en términos de los tres vectores fundamentales I, J y K. Y reorganizando esta expresión, entonces me queda que el campo, muchachos, revisen esto, ¿sí? Es igual a menos la derivada parcial de B respecto a X en dirección Y más la derivada parcial de B de J más la derivada B respecto a Z en dirección K, ¿sí? Pero como nosotros aquí en este problema, ya la dirección del campo eléctrico sabemos que es en dirección Y, estos dos términos se pueden cancelar, ¿sí? Entonces R solo tendrá componente en dirección Z, que es lo que estoy explicando aquí. Yo puedo llegar a escribir esto. Esta ecuación se reduce en esta 3. O sea, el campo eléctrico que es igual a menos la derivada respecto a X en dirección Y. Ya sabíamos que ese campo eléctrico solo tiene componentes. Entonces, ¿qué me dice esta expresión 3? A ver, en palabras coloquiales, muchachos. Si yo tengo el potencial y lo derivo respecto a la variable X, ¿sí? ¿Por qué a la variable X? Porque el campo solo tiene componente en X. Recuerden eso. Entonces derivo de esta de B. ¿Pero qué es de B? ¿Pero qué es B? B es esta expresión, esta 4. Derivo 4 respecto a X. Listo, es una derivada, muchachos. Si ustedes derivan eso, ¿sí? Lo pueden escribir así. Menos dB de X es igual a caso de Q, A2 más X2 a la menos un medio. Es una pequeña, una forma de escribir. Pasa el denominador arriba con signo, con exponente contrario. Y esta es la derivada. Perdón. ¿Aló? ¿Con quién hablo? ¿De dónde? Sí, espérate un momento, por favor. Yo estoy en reunión, puedo pasar un instante. Bueno, muchachos, disculpen ahí. Entonces estoy derivando. Esta es la derivada de un producto. Y miren que la derivada de un producto es esto que hay aquí.
¿sí? Finalmente, entonces, el campo eléctrico, ¿cuál será? La derivada del potencial respecto a X. Entonces, esto me da, no se alcanza a ver aquí en la imagen, pero eso da K sube Q por X sobre X2 más A2 a la 3 medios. Muchachos, yo quiero, ¿sí?, que en sus notas o en los apuntes que yo les he compartido, alguien de ustedes me confirme este resultado. Este resultado está en uno de los apuntes cuando calculamos el campo eléctrico de un anillo. No sé si alguien puede confirmarme que nos da lo mismo, ¿sí? ¿Qué nos daba en ese momento? K sube Q por X sobre X2 más A2 a la 3 medios. Es el mismo resultado. Mírenlo, mírenlo por favor. Si alguien lo logra ver rápido, puede comprobar que se obtiene el mismo resultado. Entonces, muchachos, lo que hemos hecho es calcular el campo eléctrico a partir de una expresión del potencial. Es otra forma. Bien. Y utilizamos para eso esta expresión que se denomina el gradiente del potencial. En el libro está explicado esto, seguramente un poquito diferente. Yo trato de darle valor agregado con los párrafos y con las frases para que ustedes entiendan más. En el libro truncan pues el desarrollo y yo trato de poner mucho detalle para que ustedes entiendan lo que está pasando. Si alguien puede confirmarme esto, se lo agradezco mientras yo hablo, pero con toda seguridad es la misma expresión. Nos había dado por allá que el campo eléctrico de un anillo en un punto P situado sobre el eje de rotación del anillo, el eje de simetría del anillo, era igual a K sube Q por X sobre X2 más A2 a la 3 medios, ¿sí? Tiene que dar lo mismo. Y X está en el numerador, o sea, si X es igual a 0, significa que el campo, X es igual a 0. ¿Qué pasa si X es igual a 0, muchachos? ¿Qué pasa si X es 0? ¿Cuánto da el campo eléctrico? Muchachos, ¿qué pasa si este X se hace 0? ¿Cuánto sería el valor del campo eléctrico en el centro del anillo? ¿Alguien me ayuda? Profe, ¿en cuál punto, perdón? Si X es igual a 0, estoy situado ¿dónde? En el centro del anillo. En el centro del anillo, ¿cuánto valdrá el campo? Cero. Lo dije. 0, claro. Y el potencial vale 0. Esa es la pregunta, muy importante. Una cosa es el campo, ¿sí? Pero el potencial vale 0. Mire, si X vale 0 en esta ecuación 4, ¿cuánto vale el potencial? Aquí está. Saber leer esta ecuación. Si el X es 0, en esta expresión, ¿cuánto vale el potencial? Muchachos, ¿qué les pasa pues hoy? Muchachos, recuerden que no es solo asistir a la clase, sino tener una participación activa. Yo les recomiendo participar. Así se equivoquen, muchachos, todo lo contrario, mejor. ¿Cuánto vale el potencial si X es igual a 0? O sea, ¿cuánto vale el potencial en el origen de este sistema de coordenadas? ¿Sí? ¿Cuánto vale el potencial aquí? Ya dijimos que el campo es 0, pero ¿cuánto vale el potencial según esta expresión? Nadie. Bueno, muchachos, voy a esperar a que alguien me conteste para seguir.
A ver, muchachos, repito la pregunta. ¿Cuánto vale el potencial eléctrico en el origen cuando X vale 0? Muchachos, ¿me están escuchando? Sí, profe, yo lo estamos escuchando. ¿Con quién hablo yo? Con Emanuel Flores. Emanuel, gracias. Manuel, contéstame vos. Arriesgate. ¿Cuánto vale el potencial si X vale 0? Aquí está en esta ecuación. ¿Cuánto vale? Cualquier cosa, Manuel. Profe, yo creería que ahí el Hace potencial sería igual a 1, ¿no? Pues no sé si estoy seguro. a 1. ¿Por qué 1? Es que hacer 0, hacer X igual a 0 en esta ecuación. ¿Qué pasa si X igual a 0 en la ecuación 4? ¿Qué queda? Queda un 0, ¿no? Pues queda pues más a la 2, a la 1 medio. ¿Cuánto da la 2 a la 1 medio? Ah, pues A. A. Entonces queda K sub E Q sobre A. Ese es el valor, K sub E Q sobre A. Esa es la respuesta, muchachos. No sé si me están entendiendo o si les da pena, pues, participar, muchachos, pero se trata de que entre todos, pues, hombre, aprovechemos el curso participando. ¿Qué pasa si X igual a 0? Pues, hombre, queda K sub E Q sobre A2 a la 1 medio. A2 a la 1 medio es A. Entonces, que se cancela el 2 con el 2 y queda K sub E Q sobre A. ¿Y eso es qué? Una constante. K sub E es una constante. La carga es constante. Y A es el radio del anillo. Es decir, en el centro del anillo el potencial es constante. Pero el campo no. El campo sí es cero. Si X igual a 0, el campo es 0, pero el potencial no es 0. ¿Sí ven qué tan importante es el resultado? ¿Sí? Porque si yo tengo una distribución de carga, se generan dos cosas simultáneamente. Es el axioma. Toda carga genera un campo y un potencial. Y en este caso de un anillo, el potencial es constante, pero el campo eléctrico es cero. Muy teso eso. Bueno, muchachos, espero que esté claro entonces este problemita. Eso lo ven allá en el capítulo 23 del libro, en una sección que se llama gradiente potencial. Bien, voy a cerrar aquí para que empecemos entonces capítulo nuevo, que es el capítulo 22, muchachos. Vamos a empezar el capítulo 22. Entonces aquí recuerden, nos vamos a devolver. Empezamos en el 21, que era carga y campo eléctrico. Después pasamos al 23, que era potencial eléctrico. Y aquí nos vamos a devolver al 22, ¿sí? Que es ley de Gauss. Listo, muchachos. Entonces, ¿para qué nos sirve la ley de Gauss? ¿Sí? Capítulo 22. La ley de Gauss, digamos que es una herramienta que vamos a tener, ¿sí? Que está a nuestro servicio para calcular de una forma simple el campo eléctrico en situaciones físicas, ¿sí? De alta simetría. Bien, si el sistema presenta alta simetría, entonces podemos utilizar la ley de Gauss. Si el sistema no presenta un alto grado de simetría, ¿qué tenemos que hacer, muchachos? Integración directa, ¿sí? Capítulo 21. Entonces, muchachos, en otras palabras, Gauss, Carl Friedrich Gauss, nos alivianó las cargas, ¿sí? Nos facilitó las cosas. Hombre, si el problema tiene simetría, aplique la ley de Gauss. Eso es todo.
Si no lo puede aplicar es porque no hay simetría, entonces le toca ¿qué? Integración directa, ¿sí? Que es más tortuoso. Van a ver que aquí vamos a hacer problemas que salen en 3 pasos. La ley de Gauss es mucho más simple, más práctica. Bien, y para aplicar la ley de Gauss, primero tenemos que entender el concepto de flujo eléctrico. Flujo eléctrico. Muy bien, muchachos. ¿Qué será el flujo eléctrico? En la vida cotidiana, primero veamos qué es el flujo, ¿sí? El flujo, ¿sí? De un fluido, ese fluido puede ser agua, un líquido, gas, ¿sí? Entonces, representa la cantidad de fluido, de ese fluido que está atravesando un área específica. Ejemplo, muchachos, yo estoy aquí sentado en mi computador, sobre un escritorio, y aquí a mi derecha hay una ventana. ¿Qué pasa si la ventana la abro? ¿Qué pasa si abro la ventana? ¿Ustedes qué creen que pasa? ¿Está entrando qué? ¿Qué hubo, muchachos? ¿Qué les pasa pues hoy? ¿Qué pasa si abro mi ventana? Pues no sé, entrará más aire, más sol. Aire, aire. ¿Y el aire qué es? Un fluido. ¿De qué está hecho el aire? Muchos gases. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo abro a la mitad mi ventana? Entrará cierta cantidad de fluido. Y si yo abro totalmente la ventana, pues entra más. Entonces mire que está relacionando la cantidad de algo que está atravesando una área específica. ¿El área de qué? El área de la ventana, muchachos. Eso es el concepto general de flujo, ¿sí? ¿Y de qué depende entonces el flujo? Básicamente de 3 cosas. Miren, del tamaño del área de la superficie, del tamaño de la ventana. Bien. De la velocidad de lo que está fluyendo. Ah, sí, de la velocidad de aire que está entrando por la ventana. Y de la orientación del área respecto a esa velocidad. No es lo mismo si el flujo entra perpendicular que entra haciendo un ángulo, ¿sí? Esa es la orientación, ¿bien? Ese es el concepto de flujo, ¿bien? Entonces, muchachos, ahora, ¿qué será el flujo eléctrico? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos interesa? Si estuviéramos en otra materia, resistencia de materiales o en centrales hidroeléctricas, pues nos interesará ver el caudal, ¿sí? Otro tipo de flujos. Pero aquí nos interesa el flujo eléctrico porque este curso es de Física 2 que habla sobre los fenómenos eléctricos y magnéticos. Entonces, el flujo eléctrico es un fenómeno asociado al campo eléctrico, ¿sí? Y se define como el número de líneas de campo eléctrico que atraviesan el área de una superficie. ¿Sí? Si yo tengo campo eléctrico, tengo líneas de campo eléctrico. Entonces yo quiero mirar cuántas de esas líneas, ¿sí? De campo eléctrico están atravesando cierta área de una superficie. A ese flujo eléctrico, muchachos, lo vamos a denotar con esta letra griega phi y le vamos a poner un subíndice E. ¿Sí? Phi sub E. Y es una cantidad de tipo escalar. Ojo, esto no es un vector, esto es un escalar. Bien. Para entender qué es el flujo eléctrico, no el flujo en general, sino el flujo eléctrico ya muy específico, vamos a mirar 3 casos. 3 posibles casos, que eso es lo que vamos a manejar aquí en este curso. Bien. El primer caso, el caso 1, muchachos, es cuando yo tengo un área plana y el campo eléctrico es uniforme. ¿Sí? No sé si a ver, yo pongo esto aquí, muchachos. El libro pues tiene mejores dibujos que yo, pero es esto. Tengo un área plana, ¿sí? Por ejemplo, el área de la ventana, y las líneas de campo eléctrico están atravesando el área de esa superficie, ¿sí?
Entonces, si el área es plana y el campo uniforme, tengo mi primer caso. Aquí voy a definir, miren que este es el campo eléctrico y esto que ven aquí en rojito son las líneas de campo eléctrico. Estas líneas de campo eléctrico están atravesando ¿qué? Una superficie de área A, ¿sí? Y aquí voy a definir otro vector. ¿Cuál es el primer vector? Pues el campo eléctrico, ¿sí? Ese ya lo conocemos. Pero voy a definir otro vector que es un vector área. Pero, profe, ¿cómo así que un vector área? Si el área es un escalar. El área es un escalar, ¿sí? ¿En qué se da el área? Metros cuadrados. Pero ¿cómo que es un vector? Sí, voy a definir un vector que se llama el vector área. Ya voy a explicar eso. Ese vector área, en este dibujo, en este caso, es paralelo a las líneas de campo. Miren, ¿sí? Y perpendicular al área de la superficie. Es decir, que el ángulo que hace el vector E es 0 respecto al vector A. ¿Por qué? Porque E y A en este caso son paralelos. Bien, habrá otros casos en que no, ya miraremos. Estoy empezando con el caso más simple. Bien, y ya voy a definir qué es el vector área. Pero siempre el vector área va a ser perpendicular a la superficie que estamos analizando. En este caso, esa superficie que ven ahí. Puede ser el área de la ventana o el área de una puerta o una compuerta, lo que queramos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se define el flujo eléctrico, muchachos? El flujo eléctrico es el número de líneas por unidad de área de la superficie. ¿Sí? Entonces, matemáticamente, ¿cómo se explicará? El flujo eléctrico, phi sub E, es simplemente el producto del campo por el área. Recuerden, muchachos, los micrófonos. ¿Sí? Phi sub E es igual a E por A. Entonces, esta es la definición de flujo. ¿Sí? La magnitud del campo por la magnitud del área. Ya lo voy a mostrar como vector también. En el sistema internacional, la unidad del flujo, ¿cuál será? Unidades de campo por unidades de área. La unidad del campo, ¿cuál es? Newton sobre Coulomb. ¿Y la unidad de área cuál es en el sistema internacional? Metro cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de manera vectorial, definimos el flujo, ¿sí? Como E por A por coseno de teta. ¿Eso qué es? La definición, muchachos, de un producto punto o un producto escalar de dos vectores. ¿Cuáles? El vector E y el vector A. El vector E ya lo conocemos, voy a explicar el vector A. ¿Sí? El vector A, ¿sí? Tiene como todo vector, tiene una magnitud y tiene una dirección. ¿Cuál será la dirección del vector A? Siempre perpendicular a la superficie. Miren, si yo tengo aquí, esta es mi superficie, no sé si están viendo este almanaque, y este es el vector A. El vector A siempre será perpendicular a la superficie, ¿sí? Este es el vector A, esa es la dirección. Y la magnitud del vector A es igual al área de la superficie. Ya definimos un vector. ¿Sí? Una cantidad que supuestamente era escalar se convirtió en vectorial. Y como es vectorial, yo tengo que definir magnitud y dirección. ¿Cuál es la magnitud? La dirección de esa superficie. ¿Y la dirección cuál es? Siempre será perpendicular a la superficie. Listo, muchachos. Entonces, el flujo eléctrico, ¿qué será? E punto A. ¿Y esa es la definición de qué? De un producto escalar. ¿Y qué es esa definición?
la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Listo? Véalo, aquí está en esta imagen. La magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo. En este caso, 1, el coseno del ángulo, ¿cuánto es? El coseno de 0, que esos vectores son paralelos. ¿Cuánto da el coseno de 0, muchachos? 1. 1, muy fácil. O sea, ahí el flujo será máximo. ¿Sí? Si el campo y el vector área son paralelos, el flujo será máximo. ¿Por qué? Porque coseno de 0 es 1, es el valor máximo del coseno. ¿Sí o no, muchachos? Eso es, eso es. Listo, ya vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un problemita con eso. Caso 2, si me entendieron en el primer caso. El caso 2 es área plana, campo uniforme y ángulo entre los dos vectores. Ah, se me va complicando la cosa. Ya el ángulo entre estos dos vectores no es 0, sino es un ángulo diferente de 0. ¿Sí? Miren el dibujito en el libro, muchachos, es el mismo. Se me quedó partido, pero es el mismo. ¿Sí? Miren, aquí vienen las líneas de campo eléctrico. ¿Sí? Esta superficie está inclinada y como está inclinada, el vector área, que que ven por aquí, que ven por aquí, hace un ángulo con el vector E. ¿Por qué? Porque el vector área siempre es perpendicular a la superficie. Entonces hay un ángulo teta que no se ve aquí, pero que está en el libro, muchachos, que es diferente de 0. Es decir, que aquí tengo el caso más general, hasta ahora, el caso más general. Entonces, muchachos, eso es esto. Miren. Entonces, el flujo eléctrico es, ya lo dije, el producto punto de E por A. ¿Sí? Y yo puedo escribir A, que es un vector, como una dirección y una magnitud. Todo vector se puede explicar o expresar como una magnitud y una dirección. Esta dirección es un vector unitario perpendicular a la superficie. ¿Sí? Que es claramente, ¿qué es? E por A coseno de teta, donde teta ya no es 0, sino diferente de 0. ¿Qué pasa si teta vale 0? Coseno de 0 es 1, flujo máximo. ¿Qué pasa si teta vale 90? ¿Cuánto es el coseno de 90? No tendría flujo, sería 0. Sería 0, el flujo es mínimo, o sea, no hay flujo. Pero teta puede ser 35, pero teta puede ser 45, pero teta puede ser 60. Entonces vamos mirando qué cantidad de flujo respecto a ese ángulo tenemos. Entonces básicamente el flujo eléctrico depende de 3 cosas. ¿Quién me dice de qué 3 cosas depende según esta ecuación 4? Leamos las expresiones matemáticas, muchachos. ¿De qué depende el flujo eléctrico? Finalmente, ¿de qué depende? Ahí está en la ecuación. ¿Quién me ayuda? ¿De qué depende el flujo eléctrico? De la energía y el área. ¿De qué? Energía y área. O ¿Cuál es la superficie. energía ahí? La E. ¿Energía? La E es energía. Ah, no, mentiras. Tranquilo, tranquilo. Si me dice energía me pongo muy triste porque llevo como 2 semanas o 3 o 4 hablando de es el campo. ¿Por qué le metiste energía? Bueno, no importa, pero gracias por participar. Bien, entonces depende del campo, ¿de qué más? Sigue tú. Y el vector A Depende del área y del de qué área. más. ¿Y de qué más? Siga leyendo. ¿De qué más? ¿Con quién estoy hablando yo? John Aguirre.
Muy bien. Seguí. Depende del campo, depende del área y qué más. Siga leyendo. Y de ¿Qué la sigue? dirección, Claro, del ángulo teta que hay entre quiénes y quiénes. Ese ángulo teta es el ángulo entre quién y quién. entre el campo y el área. Exactamente. Entonces, muchachos, el flujo dependerá de tres cosas: de la magnitud del campo, del área y del ángulo entre el campo y el área, o de la combinación de esas tres cosas. Porque yo puedo dejar el campo constante y variar el área, o variar el ángulo, y hacer todas las combinaciones, muchachos. Entonces, ¿cómo aumento el flujo? Aumentando el campo, o aumentando el área, o variando el ángulo. Listo, muchachos. Eso es todo. Eso es todo. Bueno, a ver si me entendieron. Otra pregunta. El vector A, cómo se define? ¿Quién me puede definir el vector A? Que ya lo definimos. Simplemente que me lo recuerde. ¿El vector área qué es? Muchachos, deben participar más. Porque ¿saben qué? Una participación en clase le hace que usted ya esté procesando el parcial. Ya está. Es que si participa en clase, eso le obliga a poner su cerebro en conflicto y procesar la información y ya está preparando el parcial. Ya no tiene que matar faltando 3 días para el parcial. Sí, si se concentra mucho en clase y participa, ya está procesando el parcial. Te repito la pregunta. ¿El vector área cómo se define? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es el vector área? El área de la superficie. Muy bien. Me dijo la mitad. Porque es que un vector tiene dos cosas. Bien, gracias por esa participación. ¿Con quién hablo? Profe, con Juan Pablo Cudel. Bien, Juan. Juan, Profe, entonces todo sería el área de la vector, dirección. todo vector tiene una magnitud y una dirección. ¿La magnitud cuál es? El área de la superficie. Bien, Juan. ¿Y en qué dirección? ¿Qué dirección tiene ese vector? Profe, no, ahí sí me corchó. Profe, el Siempre ángulo que es tenga entre ella. tranquilo, sí, pero siempre es perpendicular a la Perpendicular. superficie. Si esta es la superficie, Juan, muchachos, esta es la superficie. ¿El vector área qué es? Tiene una magnitud. ¿Cuál es la magnitud? Vea, el área de esta hoja. ¿Y cuál es la dirección de ese vector? Siempre es que perpendicular a la superficie. ¿Sí o no, muchachos? No es así ni así, sino perpendicular a la superficie. Yo les hago una pregunta. ¿Esta superficie es una superficie abierta o cerrada? Esta hoja, ¿es una superficie abierta o cerrada? Cerrada. Cerrada. ¿Por qué? Porque tiene 4 lados. Ok. Sí, porque está completa, ¿no? Bueno, está bien. Vamos a mirar eso. ¿Alguien opina diferente? ¿Esta superficie es abierta o cerrada? Profe, pues yo digo que como, a ver, Bueno, les cambio pues. Tranquilo, tranquilo. Miren, ¿esto qué es? ¿Qué tengo en mi mano? Un cubo. todo. Listo. Este cubo, este cubo es un sólido. En cambio, ¿esto qué es? ¿Cuál es la diferencia con esto? ¿Esto es un plano o no? Esto es un plano y esto es un sólido. Sí. ¿Sí o no? Yo les pregunto, ¿el cubo encierra un volumen?
Sí. Sí. Exacto, muy bien, muchachos. Esta hoja encierra un volumen. Profesor, lo que se refiere es que como tal el plano es una, ¿cómo es? Que se había dicho, Dale, dale. que Lo abierto. que sea plano es una superficie abierta y lo que Ajá. tenga volumen es una superficie cerrada. Ok. Qué bien, Sí, hombre. debe ser eso, ¿Entendieron sí. con esto? Voy a seguir haciendo estas cosas. Muy bien eso. Esa es la gran conclusión del científico. Muy bien eso, muchachos. Una superficie cerrada es la que encierra un volumen. ¿Sí? Una superficie abierta es la que no encierra un volumen. O sea, un plano no encierra un volumen. Está abierto. ¿Sí? Cambio aquí. Aquí hay una afuera y hay una adentro. Aquí, en el cubo. Bien. Aquí hay una afuera y hay una adentro. Ah, listo. Entonces, si ya me entendieron eso, un plano es una superficie abierta. Vuelvo al plano. Listo. Y yo dije que el vector área es perpendicular a la superficie. ¿Esa superficie tiene dos caras o no? Aquí hay una y aquí hay otra. En cambio, ¿cuántas caras tiene este? ¿Cuántas caras tiene esta forma? 6, profe. 6. Y aquí hay 2. Sí. Una y otra. Y yo dije, el vector área siempre es perpendicular a la superficie. ¿Cuál? ¿A esta o a esta? Aquí hay 2. ¿Cuál de las 2? A cualquiera. Cualquiera. Bien. A cualquiera. ¿Sí? Las dos A son cualquiera. superficies. Son 2 superficies. Yo tengo que elegir cuando resuelva mi problema cuál de esas 2 superficies voy a coger. Si esta o esta. ¿Sí? Muy bien. Exacto. Muy bien eso. Ya voy a hacer un problemita, muchachos, para que entendamos eso. Veamos el problema. Miren. Estos parrafitos, ustedes los leen, muchachos, que es complemento. Pero yo voy a lo fundamental. Profe, pero Miren. yo tenía una pregunta por el primer párrafo de la hoja anterior, que Sí, decía que no claro. necesariamente eh, el área tenía que ser perpendicular. Bueno, era algo así, pero no me acuerdo muy bien. Pregúntame, sí. Es que no, era un poquito más abajo, era la otra hoja, el primer párrafo. ¿De la otra hoja? Sí, señor. Sí, señor, dale. Un momentico que cargue. Tranquilo. Vea, no necesariamente el área de la superficie tiene que ser siempre perpendicular. Pues a lo que nos dijiste ahora. Perpendicular, perdón, a las líneas de campo, no al área. Ojo, Ah, listo, ya. ya lo entendiste. No siempre, ya muy bien lo que acaba de decir el compañero. No necesariamente el área de la superficie A tiene que ser siempre perpendicular a las líneas. Una cosa es a las líneas y otra cosa que es que el vector área siempre es perpendicular a la superficie. Pero lo que dice esa frase es que no siempre E y A son perpendiculares o son paralelos. ¿Ya lo entendiste? Bien. Listo, muchachos. Hagamos un ejemplo. Mire, ejemplo con numeritos. Determinar el flujo eléctrico a través de una placa circular de radio R igual a 0,1 metros, cuyo vector de área forma un ángulo de 30 grados con un campo eléctrico uniforme de 15 voltios metro en dirección I. Repito, determinar el flujo eléctrico a través de una placa circular que ven aquí, ¿sí? De radio R, cuyo vector de área forma un ángulo. Mire que el vector área, ahí está la respuesta a tu pregunta, a tu inquietud. Aquí, mire, el vector área siempre es perpendicular a la superficie, ¿sí o no? Pero mira que hace un ángulo con E, ¿sí? Ese ángulo puede ser 0, puede ser 90, pero aquí es 30, ¿sí? Ese ángulo va en dirección I, ¿sí? Hacia la derecha, en un sistema de referencia. 15 voltios metros.
Listo. Y después preguntan, ¿cuál sería el flujo que atraviesa el disco si se girara de forma que el vector unitario, ¿sí?, fuese perpendicular a E? El vector unitario va en la misma dirección de A, ¿sí? Y si el vector unitario fuese paralelo a E. Muy bien, muchachos, ese es el problema. Claro, ahí está. Entonces, parte del problema, de la información del problema, es este gráfico. Ya me está diciendo que el campo eléctrico, muchachos, va en dirección I, ¿sí? Si yo tengo un sistema de coordenadas aquí, ¿sí? Este sistema de coordenadas. Entonces este sería X, ¿sí? Y este sería Y. Esto es. Entonces me dice que el campo va en dirección I. Y el campo eléctrico es un vector que tiene una magnitud. ¿Cuánto vale la magnitud del campo aquí, en este problema? Muchachos, ¿cuánto vale la magnitud del campo en este problema? Profe, pero ahí 15. dice que 15. 15. Claro, ahí está. ¿En qué dirección? Y hacia la derecha. Ya. Está definiendo un vector en magnitud y en dirección. Listo, muchachos. Vale. ¿Sí? Ah, se lo está pintando el problema así. Ah, pero alguien dirá, profe, pero también podría ir así. Porque es que esa es una superficie abierta. ¿Sí? No encierra un volumen. Entonces, podría ser también así. Ah, sí, también. Tienes razón. El libro le dijo, tómelo así. ¿Sí? Ya. El hecho es que si lo toma así, todo el problema lo tiene que dejar así. Para allá. Bueno, listo. Y le dice que el ángulo teta es 30 grados. ¿Sí? Esa es una superficie plana. El campo le están diciendo que es uniforme. Entonces, ¿estamos en el caso qué? ¿En el caso 1 o en el caso 2? Muchachos, ¿caso 1 o caso 2? Y caso 2, profe. Claro, caso 2. ¿Qué dice el caso 2? Gracias. Área plana, campo uniforme y ángulo entre los vectores E y A. ¿Cuál es el ángulo? 30 grados. ¿Cuál es el caso 1? Área plana, campo uniforme y ya. Pero este no, este dice, caso 2 dice, área plana, campo uniforme y un ángulo entre el vector área y el vector campo. Listo, ya, eso es. ¿Sí? El problema corresponde al caso 2. Caso 2. Área plana, campo uniforme, ángulo entre allá. Listo, muchachos. Entonces, resolvamos eso. Resolvamos eso. Yo voy a situar ese disco que es plano. Eso no es curvo. Si fuera curvo, si ese disco fuera curvo, ¿qué, muchachos? Eso. Si el disco fuera curvo. O si el campo no fuera uniforme. Ya las cosas se nos complican. Estamos yendo de lo más simple a lo más complejo. Ya voy a mirar, a mostrarles qué pasa si ese disco es curvo o si el campo no es uniforme, si no es uniforme. Bueno, eso es otra cosa. Entonces yo voy a dibujar mi disco, que es plano, en un sistema de coordenadas, X y Y, como el que pinté en la página anterior. ¿Sí? El vector área que está aquí, mírelo aquí, muchachos, mire el vector área. Todo vector lo puede escribir como una magnitud y una dirección. ¿Cuál es la magnitud del vector área? El área del disco. ¿Cuál es el área del disco? El área de un círculo, ¿cuál es? Muchachos, el área del círculo.
2pi por r cuadrado. Pi por r al cuadrado. Ajá. Pi por r al cuadrado. ¿Cuál es el área de la circunferencia? Perdón, la longitud de la circunferencia. Diámetro. ¿El diámetro es la longitud de la circunferencia? No. A ver, otra vez, borremos. Ya me dijeron muy bien. El área del círculo es pi por r al cuadrado. Bien, estoy de acuerdo con eso. ¿Cuál es la longitud de una circunferencia? ¿El diámetro? Evidentemente no. Pero gracias por participar. 2pi por r. 2pi r. Esas hay que saberlas. El que se sintió incómodo con esa pregunta, allá en su interior, tendrá que decir, sí, hombre, ¿será que tengo que ir a revisar ese saber previo? Va y lo revisa, que lo van a necesitar. Lo van a necesitar para el parcial. ¿Sí? Entonces, muchachos, miren eso, miren eso. Listo, entonces todo vector tiene una magnitud, que es A, que es el área del círculo, pi r2. Y el radio del círculo se lo dieron en el problema. Y tiene una dirección. ¿Cuál es la dirección? En este caso es n gorrito, n circunflejo, se dice. Es un vector unitario que va en la misma dirección de A. ¿Listo? Y en ese sistema de coordenadas XY, el campo es el que está en color rojo, el campo. El campo tiene componentes ¿en qué direcciones? ¿Quién me ayuda? Ese campo eléctrico, ¿está en qué dirección? En X. En I. ¿En X? ¿Cero? En I, en I. Después, Más I. en dirección I, más I. Muy bien. Pusiste el signo más. Qué bien eso. En dirección más I. Yo te hago una pregunta. ¿Y el vector A en qué dirección está? Dirección J. Más J. ¿Seguro? No, Mire en I bien. también. Y Y en I J. también. En I. No, miento, el A no, el A no. El A está tiene componente en las dos, en I y en J. Exactamente, tiene componente en las dos. Mientras la componente del campo solo tiene componente en I, no tiene componente en J, el campo. El vector A tiene componente en X y en Y, es decir, en I y en J. Muy importante eso. Y teta, que ustedes ven ahí, es el ángulo que hay entre A y E. ¿Listo? Apliquemos. ¿Apliquemos qué? Esta expresión, muchachos. La definición de flujo. ¿Qué es el flujo? E por A. E punto A. E vector punto A vector. ¿Listo? Entonces aquí yo tengo que identificar primero las componentes del vector A. ¿Cuánto vale la componente en X del vector A? En este triángulo, este es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Descomposición de vectores, muchachos. ¿Sí? La componente en X es igual a ¿qué? A coseno teta. Y la componente en Y, A seno teta. Recuerde que, saber previo. Coseno de teta es igual a ¿qué? A cateto adyacente sobre hipotenusa. Y seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Listo? Entonces llega a las expresiones de 2. Ya tiene la descomposición de A en sus vectores, en sus componentes rectangulares. ¿Listo? Y todo vector puede escribirse como la suma de sus componentes. Claro, véalo aquí. AX más AY. Pero AX, ¿qué es? Una magnitud y una dirección. ¿En qué dirección está su X? En dirección Y, ya lo dijeron. ¿Y en qué dirección está su Y? En dirección J. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿cuáles son las componentes de A? A es igual a ¿qué? A X es A coseno teta, entonces lo reemplazo. Véalo, aquí lo tengo. Tengo A coseno teta en dirección Y más A seno teta en dirección J.
Listo. Ya tengo representado mi vector A. ¿Por qué necesito el vector A? Porque necesito el flujo. ¿Y qué es el flujo? E por A. Ya tengo A. Y ya tengo E también. Ya también tengo a E. ¿Sí? Entonces, una vez identificados E y A, ¿hago qué? El producto punto, producto escalar de dos vectores. ¿Para qué? Para hallar el flujo. Véalo, aquí está. Esta es la definición de flujo. ¿Qué es el flujo eléctrico? Es producto punto E por A. Y E es N por A, que es lo mismo que todo esto de 3, que es E, que solo está en dirección Y, producto punto, estos puntos, producto punto, muchachos, lo voy a poner grande, bueno, me quedó mal. Producto punto, ¿qué? A, pero ¿A qué es? A coseno teta en dirección Y, más A seno teta en dirección J. ¿Listo? Aquí estoy multiplicando dos vectores escalarmente. Entonces tengo que utilizar la propiedad distributiva del producto escalar, que es esta, muchachos, recuerden, saber previo. Vale, acá está. A punto B más C es igual a A punto B más A punto C. Yo les pregunto una cosa, muchachos. A ver, ojo con esta pregunta. Saber previo. Si este es el flujo, que es E por A, yo también puedo decir que el flujo es A por E. Es lo mismo decir E por A que A por E. ¿Qué dicen ustedes? El producto punto sí, no. ¿Cómo? ¿Cómo? Decime. No te entendí. Es que no estoy seguro, profe. En producto punto sí, sí es lo mismo. En cruz es el que no. Exactamente. El producto punto es conmutativo. Es lo mismo E punto A que A punto E. Es lo mismo. Lo que no es lo mismo es A cruz E cruz B que B cruz A. Ahí sí cambia la cosa. Pero como aquí estamos con el producto punto, no hay problema. ¿Sí? Entonces, aplicando la propiedad distributiva del producto escalar, esto es A, esto que ven aquí es A, miren, muchachos. Este es B, esto es otro vector y este es el vector C. Entonces aplico esta ecuación 5, esta propiedad. Entonces queda que el flujo es E en dirección Y, producto punto, A coseno teta en dirección Y, más E en dirección Y, producto punto, A seno de teta en dirección J. ¿Sí? Queda I por I. I por I queda el producto punto de un vector por sí mismo. Da 1. Da 1, muchachos, da 1 por esto que hay aquí. Saber previo. Mire todos los saberes previos que hay aquí. I por I es la magnitud del primero, que es 1, por la magnitud del segundo, que es 1, por el coseno entre ellos. ¿Cuál es el coseno entre el ángulo entre ellos? El coseno del ángulo. El ángulo es 0, son paralelos. Entonces, I por I da 1. Mientras que I por J son perpendiculares. Y si son perpendiculares, el ángulo es 90. El coseno de 90, ¿cuánto es? 0. I por J da 0. I por I da 1. J por J da 1. K por K da 1. Pero si el índice es diferente, da 0. Entonces, muchachos, queda I por I. Esto me da... a ver, ¿qué hice aquí? Ah, sí, está bien. Entonces estoy multiplicando las magnitudes y estoy multiplicando las direcciones. Entonces esto me queda E por A coseno teta I por I, E por A seno teta I por J. Pero I por J da 0, o sea que toda esta cantidad da 0. Se cancela. Solo me queda E por A por coseno de teta. O sea, ¿coseno de qué? De 30. Entonces queda que el flujo
Chacho, el flujo eléctrico, ya estamos terminando, el problema es que E por A por coseno de teta. ¿Cuánto vale E? Yo dije que valía 15 voltios metro, la magnitud del campo. Por A. ¿A qué es? El área del círculo, que es pi R de 2, véalo aquí está. Pi por R al cuadrado. Por coseno de teta, ¿pues cuánto vale teta? 30, coseno de 30, 0.86. O sea que ¿cuánto vale el flujo? ¿En qué unidades se da? En unidades de campo y unidades de metro cuadrado. ¿Cuánto da eso? Hagan eso en la calculadora. 0.405 newton metro cuadrado sobre coulomb. Listo, ya hice el numeral A. Después dice, si la normal es perpendicular al campo, es decir, si teta vale 90, si el ángulo es 90 entre A y B, ¿qué pasa? Sería coseno de 90. Coseno de 90 da 0. Entonces el flujo es 0, flujo es mínimo. Y después el numeral B pregunta, si la normal es paralela al campo, ¿qué tendríamos? Que teta vale 0, es decir, flujo máximo. ¿Sí? Y si en el flujo máximo, aquí háganlo ustedes muchachos, daría 15 por pi por el área por 1. O sea, 0.407, la mayor que esta. Ahí están los tres casos. ¿Alguna pregunta aquí en este problema? ¿Alguna inquietud, alguna duda? Bueno, en la próxima clase miraremos, vamos a poner un poquito más compleja la cosa, vamos a mirar el caso 3. Área curva, no área plana, está muy fácil. Área curva y campo eléctrico no uniforme. Sería la situación más general. ¿Sí? Y entendido el flujo, una vez que entendamos el concepto de flujo, ahí sí, muchachos, eso nos permitirá introducir el concepto, la ley de Gauss, ¿sí? Porque la ley de Gauss parte del flujo. Primero tengo que entender el flujo para poder después introducir la ley de Gauss para el campo eléctrico. Que eso lo vemos en la otra clase. ¿Listo, Profe, muchachos? pregunta. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, alguna inquietud. Profe, Sí, usted claro. ya mandó eso, estos apuntes. No, ¿verdad? No te escucho. Que si ya mandó estos apuntes. Dale, pregunta otra vez. Que si ya ¿Estos de hoy? No, los de hoy no. Dígame, ok. ¿en qué apunte vamos? ¿Alguien me puede confirmar qué número vamos? El 9. Muchachos, ¿en qué apunte vamos? Profe, en Esta es el la 9. clase 11. ¿Cuál fue la última que les mandé? El 9, profe. En el 9. Sí, profe, el 9. Ah, entonces el 9. Yo les mandé el 9. Entonces falta el 10, el 11. Perfecto, yo los mando, claro. Yo se los mando, muchachos, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, muchachos, les agradezco. Les recomiendo leer siempre antes de clase para que pueda no solo asistir a clase, sino participar activamente. Los que participan activamente tienen un alto porcentaje de éxito en este curso y en las evaluaciones, muchachos. Una recomendación. Bien, me quedo con Zamorano, ¿cierto? Sí, profe. Listo, profe, dale, gracias. Feliz Quedo día. con Juan David. Profe, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Feliz día para todos. Adiós, lo mismo. Pancho, sí, los que no les tomé lista. A ver, muchachos, esperen aquí a ver. ¿A quién me faltó por la lista? Espérenme. Sí, ¿quién? ¿Quién me habla? Listo, Juan. Feliz día, hombre. Profe Carlos David.